Hola, vamos a ver entonces en este próximo segmento de este módulo quinto, ya vimos Filipenses y ahora vamos a ver Filemón y Colosenses en estas epístolas de Pablo que escribe durante la cautividad, es decir, durante su primer encarcelamiento en Roma. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando alguien les manda una carta o una tarjeta con alguien que le hace el favor de enviársela y le ponen abajo en el sobre cortesía de fulano. Bueno, estas dos cartas, Filemón y Colosenses, fueron enviadas cortesía de Tíquico. Es decir, que Tíquico, compañero de milicia de Pablo, fue quien tuvo la cortesía de llevar a Colosas tanto la carta de Pablo a Filemón como la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Pero también llevaba consigo Tíquico a otra persona que iba a entregarle a Filemón, que era Onésimo. Y eso lo vamos a hablar en un momento. Pero en sentido general y a manera de introducción, la carta de Pablo a Filemón es considerada un apéndice de la carta a los colosenses, porque ambas cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar. Él estaba preso en Roma, en las mismas circunstancias, y fue enviada con el mismo mensajero, con Tíquico, que las llevó al mismo sitio, a Colosas. Una fue dirigida a la iglesia en general de Colosas y la otra fue dirigida primordialmente a un hermano, Filemón, pero también fue a Apia, a Arquipo y a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón en Colosas. O sea que probablemente, ya sea que Filemón recibió esta carta y era la misma iglesia en Colosas, o Filemón tenía una iglesia en su casa, que lo dice la carta, la iglesia que se reúne en tu casa, y los colosenses tenían otra, no sabemos, pero la idea era que era la misma ciudad, era todo en Colosas. Por lo tanto, es interesante entonces estudiar al mismo tiempo Colosenses y Filemón de manera conjunta, aprovechando las circunstancias en común que rodean ambas cartas. Recuerden entonces que durante los viajes misioneros de Pablo, estaba siempre explorando, lo pueden ver en el mapa, la sección de Asia Menor. En Asia Menor habían varias ciudades, que de hecho muchas de esas ciudades se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento. Estaba la ciudad de Éfeso, que era muy importante, estaba Hierápolis, Laodicea. Al sur de Laodicea, que es una ciudad que lo menciona el libro de Apocalipsis, al sur de Laodicea había una iglesia allí en una ciudad que se llamaba Colosas. Esto estaba en un valle. El valle se llamaba Lico. En el valle de Lico habían tres ciudades con iglesias cristianas. Colosas era una, Laodicea y Hierápolis. Estas tres ciudades tenían hermanos allí que se reunían. Colosas estaba a unas 100 millas al este de Éfeso. Y Colosas solía estar anteriormente en una ruta oeste-este y norte y sur que pasaba, había que pasar siempre por esta ciudad de Colosas para uno atravesar de norte a sur Turquía, lo que hoy es Turquía, o sea, Asia Menor, o para atravesarla de este a oeste. Pero resulta que la ruta fue cambiada y por eso la ciudad de Laodicea pasó a tener menos importancia en ese contexto. Los hermanos que estaban en Colosas nunca habían visto el rostro de Pablo. Si quieren, vamos a buscar la carta de Pablo a los colosenses para que tengamos algunos textos ahí de referencia. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, etc. O sea que ahí había mucha gente que nunca le había visto la cara a Pablo. O sea, ellos no se conocían personalmente. Pero recuérdense, miren el mapa de nuevo, que Éfeso era una ciudad que estaba
relativamente, no es que estaba cerca, que se podía ir a pie, pero es que Éfeso era una ciudad muy central y la gente viajaba y pasaba por Éfeso, y desde Colosas y desde Hierápolis, o sea, ellos se movían en ese territorio. Entonces, como Pablo duró 3 años en Éfeso, en esa región, se supone que él estuvo impactando mucho esta área, y especialmente vio gente de la Odisea, vio gente de Colosas en su momento. Entonces, de 3 o 5 años después, Pablo fue encarcelado en Roma. Es decir, después de los viajes misioneros, recuérdense que en el último viaje misionero, estábamos hablando del año 60 por ahí, cuando él regresa, él pasa 2 años más preso en Cesarea, del 60, 61, 62. Luego entonces va a Roma y se pasa 63, 64 y 65, esos años allí. Y es por ahí, en el año 64, o sea que calculen ustedes, unos de 3 a 5 años, no sabemos, que sin saber más de ellos, él recibe otra visita en Roma. Entonces ya hemos visto que en Roma había gente que lo visitaba. ¿Quién visitó a Pablo de parte de los filipenses? Epafrodito, ya lo vimos antes. ¿Quién visitó a Pablo de parte de los colosenses? Epafras. Entonces, Epafras era el siervo que había visitado y le había dado un reporte a Pablo de lo que estaba pasando con los colosenses. Vamos a buscar 4:12 de Colosenses, y para que vean aquí la evidencia interna que tenemos en la epístola, donde vemos, dice versículo 12 del capítulo 4, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces es interesante que la carta habla de Epafras, que fue quien estaba con Pablo en ese momento y le da ese reporte. También en Filemón, capítulo 1, versículo 23, recuérdense que Filemón es una carta que es melliza de esta, que es un apéndice de esta, y la estamos viendo juntas, por eso es importante la cita. En el 1:23 dice, te saludan, eso es a Filemón que le dice Pablo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que Epafras también le mandó saludos a Filemón mientras se queda allí con Pablo cuando le va a dar el reporte de lo que estaba pasando a Pablo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que había cierta herejía que estaba sucediendo allí y le da ese reporte a él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando Pablo escucha el reporte de Epafras y cuando aparece en la cárcel otra persona más que cae ahí providencialmente, que se llama Onésimo, resulta que Onésimo, ahorita lo vamos a ver con más calma, era un siervo de Filemón que viajó, se escapó de donde Filemón, estaba en Roma, parece que fue apresado, no sabemos las circunstancias, pero sabemos que se vio con Pablo y se convirtió a la fe de Jesucristo. Y al convertirse, entonces Pablo aprovecha, tengo a Epafras aquí, tengo a Onésimo, déjame enviar a Onésimo con Tíquico para que vaya a donde Filemón y en nombre mío le perdone a Onésimo, porque Onésimo le había robado aparentemente a Filemón, y por eso se escribe esta carta de Pablo a Filemón, lo manda con Tíquico, manda a Onésimo, y Epafras le manda saludos a ellos dos. Bien, entonces, ¿quién escribe la carta? Ya vemos que fue Pablo. ¿Desde dónde? Desde Roma, ahí esas son las cartas de la cautividad. ¿A dónde la escribe? A Colosas en el año 64, mientras estaba en esa prisión desde 63 al 65. O sea que ahí él escribe a los filipenses, escribe a los colosenses y a Filemón, y escribe a los efesios. ¿Cuál es entonces, hablando de estas dos cartas, el tema central de Filemón? Tema central de Filemón. Recomendación de Pablo a favor de Onésimo, que era un esclavo prófugo de Filemón, para que Filemón lo perdone y reciba de vuelta, ahora como un hermano en Cristo, a este Onésimo, que lo reciba de vuelta. O sea que ese era el propósito de la carta, y ahorita vamos a meternos con una carta corta, la podemos ver con calma.
Entonces, durante el apresamiento de Pablo, ya dijimos que providencialmente Pablo se encuentra con este esclavo colosense que era siervo de Filemón y se llamaba Onésimo. Onésimo había escapado de su amo aparentemente por robo, porque Pablo le dice, cualquier cosa que él te quitó, cárgamelo a mi cuenta. O sea, parece que él le había quitado algo, le había hecho daño desde ese punto de vista. Onésimo ahora, cuando se encuentra con Pablo, se convierte y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tíquico, quien lleva tanto la carta a los colosenses como también la carta a Filemón. ¿Quiénes son estos destinatarios? ¿A quién le envía la carta Pablo? Bueno, se la envía a los colosenses. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo, desde el 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que le envía esto a los colosenses y Pablo envió a Tíquico, acompañado de Onésimo, el esclavo de Filemón, que regresaba a su amo, con la carta a los colosenses y la carta a Filemón, quien vivía en esta ciudad. Bien, entonces, la carta a Filemón, ¿a quién fue enviada? Bueno, Filemón capítulo 1 dice que fue dirigida a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba reunida en la casa de Filemón. Pablo solicita que la carta a los colosenses también sea leída en Laodicea. Y del texto 4.13 inferimos que también en Hierápolis. Miren qué interesante es esto. Es interesante por el tema de los manuscritos, lo vamos a ver ahora. Dice en el 4.13, porque de él, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Y dice entonces en el versículo 16, cuando esta carta, la de los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y la de los de Hierápolis, inferimos nosotros, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Hay personas que dicen, ¿y esa carta de Laodicea, de dónde era? Nosotros inferimos que era la misma carta de Éfeso, que él había escrito también a los efesios, y que por tanto esas cartas iban a ser intercambiadas. Bien, entonces, mientras Tíquico fue a Colosas, Epafras se queda con Pablo en Roma, quizás para recibir alguna instrucción adicional del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el propósito de Filemón entonces? Bueno, resulta que, como habíamos mencionado, Onésimo era un esclavo de Filemón que había huido de su amo y fue a parar a la prisión donde estaba Pablo. Posiblemente Pablo estaba en una casa alquilada como prisión domiciliaria, no lo sabemos dónde estaba, pero el asunto fue que Onésimo llegó a encontrarse con Pablo. Mediante el ministerio de Pablo, Onésimo se convirtió al Señor. Y como Onésimo, legalmente hablando, era propiedad de Filemón, él debía regresar a su amo, pero ya ahora como un cristiano. De ahí que el propósito de esta epístola de Pablo a Filemón es facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filemón en Colosas, de tal manera que Filemón lo perdonara, aceptándolo ahora como hermano en Cristo y no solo como un esclavo. Fíjense lo que dice de nuevo la carta de Pablo a Filemón en el capítulo 1, versículo 6. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora te ha sido útil. Entonces él le pide que él lo reciba
ya no como esclavo, dice en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, dice Pablo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces dice que él le iba a pagar esa deuda. Y es interesante que siendo una carta tan personal, Pablo la dirigió a la hermana Apia y también, que se supone que puede ser la esposa de Filemón, y también a Arquipo, que a lo mejor era su hijo, y a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Así que siendo que esta carta personal sería leída a la iglesia con atención a Apia y Arquipo, Filemón debía tomar una decisión seria con respecto a Onésimo, a la luz de lo que la petición de la carta decía. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí. Esta carta era una carta apostólica, pero Pablo le escribe y no le dice apóstol, incluso le dice, ya yo no como apóstol, sino como prisionero de Cristo. Yo te estoy escribiendo para intercederte por este hombre, por Onésimo, que yo lo engendré. Yo fui que lo parí en Cristo, yo le prediqué y se convirtió. Por favor, recíbelo, le decía Pablo a Filemón. Pero esa carta personal no era para él solo. Él dijo, esta carta es para ti, para Apia, para Arquipo y para toda la iglesia que se recibe en tu casa. De manera que ahora Onésimo, que iba a estar ahí con Tíquico, iba a estar oyendo cuando la carta se leyera, y todos los hermanos ahí presentes iban a saber que Pablo le puso la carga a Filemón, perdónalo, recíbelo, ya no como esclavo, sino como cristiano. O sea, Onésimo seguiría trabajando con él, pero en un espíritu ahora ya como un hermano, no solamente como un siervo. Entonces, ¿qué podemos ver la carta? Bueno, deberíamos repasarla ahora. Y este bosquejo de Filemón lo ha sugerido el pastor John MacArthur. Él lo pone de esta manera. Del versículo 1 al 3 es una salutación. Del 4 al 7 se ve el carácter de una persona que perdona. Versículos 8 al 18, los hechos de una persona que perdona. Y del versículo 19 al 25, las motivaciones de una persona que perdona. Carácter, hechos y motivaciones. Así que vamos a ir leyendo paso por paso la carta. Dice lo siguiente. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien no te estoy mandando, Filemón, te lo ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Quiero hacer un juego de palabras aquí, miren lo que está pasando. La palabra onésimo en griego significa útil. Entonces es interesante que Onésimo se llama útil. Entonces él dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue no útil, sino inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea que ahora Onésimo era el verdadero Onésimo y por eso ahora te lo vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, versículo 13, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Oye, qué hermoso. Él dice, mira, Filemón, ese siervo te representa a ti. Y yo quisiera que él se quedara para que en el nombre tuyo él me estuviera sirviendo en mis prisiones por el evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, mira, yo te lo estoy devolviendo porque es tuyo. Él es de tu propiedad, Él es tu siervo. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y oigan lo que pasa. Pablo escribió con su mano para que no haya duda. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decir que aún tú mismo, Filemón, te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, fíjense qué linda esa carta donde él le dice con tanto tacto que él le devuelva, que reciba, a Onésimo. Entonces es una carta única en todo el Nuevo Testamento porque ocupa un asunto puramente privado, un asunto de una persona. No contiene una exposición sobre una doctrina. Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva del cristianismo práctico. La carta a Filemón es un modelo del tacto, de la cortesía cristiana. O sea, hay veces que uno le impone. O sea, si tú eres pastor, tú podrías decirle a un hermano, diácono, mire, para que haga esto, pero eso no es tener tacto. O sea, tú como pastor tienes la autoridad de decirle a un diácono que haga algo en tu iglesia. O decirle a un hermano, mira, necesito que recojas a un pastor que viene de visita o que lo hospede en tu casa. Pero eso sería quizá un abuso de autoridad. Pablo pudo haber hecho eso con Filemón y decirle, recibe a Onésimo. Pero lo hizo con tacto. Le dije, mira, yo quisiera quedarme con Onésimo, pero como es tu siervo, yo te lo voy a devolver, que eso lo decides tú. Pero yo te pido, ya no como apóstol, yo te lo pido como un anciano que está aquí preso, por favor. Recíbelo. Tiene tacto, tiene cortesía cristiana. Y es una de las raras excepciones en el Nuevo Testamento que Pablo no se introdujo en la carta como Pablo, apóstol de Jesucristo, sino él se introdujo diciendo, Pablo, prisionero de Cristo, esclavo de Cristo. O sea, estamos hablando de esclavo aquí. Onésimo es un esclavo. Entonces yo soy un esclavo también. Yo soy un esclavo de Cristo, dice él. Filemón provee esa información valiosa acerca de las relaciones de las iglesias del Nuevo Testamento con la esclavitud que estaba diseminada a través de todo el Imperio Romano. Y es un tema delicado, pero vamos a hablar de eso rápidamente. Ustedes saben que sobre todo en Estados Unidos el tema de la esclavitud es un tema tabú o es un tema que da mucho problema porque cristianos de Estados Unidos históricamente aprobaron y fomentaron la esclavitud. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, la Biblia no promueve la esclavitud, pero tampoco la condena, sino que la regula bajo una vida de piedad. Explico eso mejor. O sea, la Biblia no dice, tengo un esclavo, pero déjeme decirle algo, si tú eres un empleado, tú eres un siervo, porque si tú eres un empleado, tú estás recibiendo una paga a cambio de tu trabajo. Entonces, en ese contexto, tú eres un siervo, tú no te gobiernas a ti mismo financieramente. Tú le debes una lealtad a la empresa para la cual tú estás recibiendo un salario. O sea, cuando tú ves en el Nuevo Testamento, ustedes siervos, esclavos, está hablando de esclavos. Pero en ese tiempo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los esclavos se hacían esclavos a sí mismos porque ellos no tenían dinero con qué pagar. Entonces, la ley de Moisés y el Nuevo Testamento no estaba diciendo tengan esclavos o no los tengan, o eso es pecado. Lo que estaba diciendo era, trátalo como si fuera porque tú eres, dice amos. Acuérdense que usted tiene un amo en los cielos. Los que son dueños de responsabilidades como tener una empresa o tener una familia, tener alguien que está bajo su autoridad y su cuidado. Recuérdense que tenemos un amo en los cielos. Entonces,
Él da ese espíritu, esa protección. Y la ley del Antiguo Testamento hacía muy claro que si tú tenías un esclavo, al cabo del tiempo tenías que liberarlo. Y cuando lo liberabas le daba la opción, ¿tú quieres quedarte conmigo? Entonces si el esclavo quería quedarse con él de por vida, porque es que tenías que proveerle alimento, tenías que proveerle habitación. Ese esclavo se unía a una mujer allá mismo, procreaban hijos, todos pasaban a ser dentro de la empresa del hombre que tenía la casa. Pero era un sistema de esclavitud muy diferente. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Enfatiza la igualdad espiritual que hay entre el amo y el siervo. La Biblia quitó el abuso de la esclavitud y aquí lo vemos en muchos textos. Filemón 1:6, Gálatas 3:28, Efesios 6:9, Colosenses 4:1, 1 Timoteo 6:1 y 2, hablando a los amos que tengan cuidado porque tenemos un amo en los cielos. Y hay una lección pastoral en esta carta a Filemón. A pesar de su piedad, de su intelecto, de su ocupación, de su erudición, etc., el ministro de Dios se dedica a reconciliar a impíos con Dios y a reconciliar pecadores con otros pecadores. O sea, fíjense esto, Pablo, un hombre tan importante, escribiendo una carta porque hay un siervo que hay que devolvérselo a su dueño. Pero ¿qué? Pablo, tú no tienes tiempo para eso, ¿no? Esa es la labor del pastor, esa es la labor del ministro del Evangelio. Así que con esto en mente, vamos a hacer una pausa aquí y luego entonces vamos a entrar a conocer los detalles y el tema central de lo que pasó cuando Pablo le escribió a los colosenses. Ya vimos lo que él hizo cuando le escribió a Filemón, ahora vamos a ver el tema a los colosenses. Así que con esto hacemos una pausa y continuamos en el próximo segmento.